Hola, mi nombre es Mariana Otálora y en este pequeño espacio de podcast tuve la oportunidad de entrevistar al escritor colombiano Miguel Mendoza Luna. La entrevista fue a partir de unas preguntas que surgieron después de leer el libro de cuentos que él publicó en el año 2017 con una editorial española que se titula El asesinato de Edgar Allan Poe y otros misterios literarios. Vale, pues la idea de este pequeño espacio es hacerte unas preguntas que me surgieron y que quisiera responder contigo del libro de El asesinato de Edgar Allan Poe y otros misterios literarios. Súper, ¿Vale? gracias por haberlo leído. Sí, pues he de decirte que yo iba a la librería con el fin de comprar Del otro lado del espejo. Ok. Ese era en la librería. Yo había buscado por la página de la librería y tenía esa duda de si comprar el de Poe o comprar el de Del otro lado del espejo. Y he de decirte que soy muy fan de Edgar Allan Poe. Creo que es mi escritor favorito. Bien, Tim Poe, bien. Sí. Y al final, ya cuando dije, bueno, nos vamos, yo no había decidido cuál comprar y me fui a ojo cerrado con el que Edgar Allan Poe. Y Qué he de maravilla. decirte que me gustó mucho. Gracias. Me gustó cómo escribes y bueno. Gracias, Mariana. Entonces, sí, lo que quieras saber, con lo que te pueda ayudar. Entonces, pues yo planteé unas preguntas que igual Alejandra revisó. Y la primera de ellas es, ¿por qué llevar la atención del lector desde el título al cuento sobre el asesinato de Edgar Allan Poe y no hacia otro cuento o a otro relato? Bueno, Mariana, yo también trabajo, pues aparte de escribir como profesor del énfasis editorial en la Universidad Javeriana, y inevitablemente pues con estos años también he mirado el otro lado de anticipar ciertas respuestas de un lector a un título, ¿no? Aunque yo no soy editor, repito, no tengo la claridad ni la disciplina mental que debe tener un editor, digamos que sí pienso como en los efectos que puede tener un título o un tipo de título sobre un lector posible, ¿no? Más allá de que se adecue al cuento, lo que se supone debe ser un buen título, y es abrirte la curiosidad, ¿no? de llamarte a entrar en ese mundo. Creo que también se puede jugar con el lector. Me gustan mucho esos títulos que juegan con el lector, ¿no? Mi título favorito, por ejemplo, en la literatura, es de Manuel Puig, que se llama Maldición Eterna a quien lea estas páginas. Parece un título perfecto, ya te atrapa, ya estás agarrado desde solo la invocación, ¿no? Entonces sueño con elucubrar ese tipo de títulos, y ahí pues está digamos, el misterio para quienes amamos, como tú también, a Edgar Allan Poe, pues saber qué pasó con él, ¿no? Sí, sí, porque pues digamos que, claro, no es el primer cuento con el que empieza el libro, pero es el primer cuento. Dame un segundo que tengo el libro por acá. La de Noche de Brujas es muy diferente al cuento de Edgar Allan Poe. O sea, Que sí. no es un gran abrebocas para, para llegar después al de Edgar Allan Poe. Pero es igual Pues, un gran cuento para empezar a hablar sobre el libro. gracias. Pues mira, yo había revisado como la galería de personajes y me di cuenta que faltaba un villano, es decir, que faltaba un escritor nefasto, que hubiera pasado la historia por un libro atroz, ¿cierto? Y yo me acuerdo que en esa época yo barajé posibilidades de especular no sé, un cuento donde Hitler escribía poemas, por decirte alguna locura, que creo que no es tan demente, porque creo que el tipo hacía ese tipo de cosas. Y me acordé pues de una investigación pequeña que había hecho sobre Heinrich Kramer, y dije, claro, o sea, no solo fue un tipo terrible que su propia obsesión y sumada a su perversión, pues se convirtió en un proyecto de persecución contra las mujeres,
Yo leí el Maleus Maleficarum con horror, pues yo decía, no puede ser que esto haya sido un bestseller para la época, que lo hayan publicado, que le hayan creído semejantes estupideces que dice, que no se dieran cuenta, pues que va más allá de cualquier forma de misoginia y de odio. No vas a encontrar nada peor, ¿no? Entonces eso estaba por ahí guardado en mi cabeza de lector, y dije, bueno, pues pongamos un cuento, digamos, de un escritor fallido, en el sentido de que le entrega un mundo, le entrega al mundo, perdón, un libro, al mundo de su época, un libro que, contrario a lo que provoca Poe, contrario a lo que provocan los autores que queremos, contrario al Quijote, indudablemente es un libro que probablemente se vendió más que esos libros, tuvo más impacto, pero pues es un libro que invita a cosas terribles, ¿no? Entonces me parecía que podía jugar. No hay mucha información, además, Mariana, sobre Kramer, profunda, digamos, en un nivel de consulta superficial, ¿no? O sea, si uno entra así, en Wikipedia te aparecen cosas. Entonces yo me puse a investigar, contacté a alguien que en algún momento estuvo en Alemania, a ver si encontraba algo, me dio algunos datos. Yo perseguía mucho con ese personaje lo que he perseguido con muchos villanos de la historia y de mis propios cuentos, en dónde está el origen, el núcleo de su odio, ¿no? Que más allá de la idea de trauma, ¿no? No creo tanto en el trauma, sino la forma en que él interpreta un suceso de su vida, lo convierten en un monstruo, ¿no? Entonces yo decía, es imposible que Kramer, logré averiguar en esas pesquisas que sí fue, digamos, inquisidor digamos, de escena, es decir, que interrogaba, no solo estaba detrás. Eso, ya cuando se volvió muy importante, él ya no asistía a los procesos, pero el tipo de joven estaba metido en la cacería de brujas, y pues no logré comprobar exactamente un caso concreto, pero sí averigüé que sí había interrogado personas, sobre todo mujeres, obviamente, y ahí dije, no, tuvo que haber pasado algo ahí, ¿no? Y podía jugar, ¿no? Y a mí también me obsesionaba, perdón que me alargué en la respuesta, tenía una deuda. Yo le pongo a mis estudiantes a escribir cuentos también temáticos, y les había puesto a escribir un cuento sobre el diablo. En otro libro de cuentos, pues exploré también esa posibilidad de un cuento donde aparece la figura del diablo, de alguna manera más o menos, ¿no? Y estaba ya, pues obviamente, Fausto, el subtitulador, que se escribió primero ¿no? Entonces todavía me quedaron ganas, ¿no? Después de Fausto yo dije, el tema de la bruja, ¿no? Ese tipo de, ¿no? Más allá, pues, de configurar un cuento, digamos, de terror, porque no pretenden ser un cuento de miedo puro, ¿no? Sino de generar como algo más siniestro, creo que sería la palabra, Mariana. Porque ya que tomaste el tema de Fausto, el subtitulador, cuando él empieza a trabajar y empieza a tener problema con el jefe, yo decía, ¿qué va a hacer este tipo? Yo sabía que le iba a hacer algo malo, pero no que iba a llegar a matarlo por el trabajo. Y es ahí en donde me remito a otra pregunta que es un poco larga. Dice, es evidente que cada cuento trata una problemática diferente. Tenemos en Fausto, el subtitulador, a un asesino, pero también en Ruletenburgo a Dostoyevsky, un escritor que está perdido en la pobreza y decide apostar todo lo que logra ganar en un casino. ¿Cómo fue el proceso de resignificar a los personajes de la historia literaria y convertirlos a un nuevo contexto literario? Pues porque creo que casi todos los cuentos tienen a personajes literarios famosos como Gregorio Samsa, que es raro encontrar a esos personajes en un contexto diferente al de sus obras. Ok. Bueno, ahí me vuelvo un poquito, digamos, en lo que te decía, los intereses que siempre he tenido de jugar con personajes literarios, pues que despertaron en mí el amor por leer, ¿no? Pues es un juego también de agradecimiento, ¿no? Para mí la escritura es un diálogo con lo que hemos leído,
antes que con los lectores. Claro, lo más importante al final son los lectores, pero inicialmente en mi proceso, digamos, de fabricar un cuento, pues pienso, bueno, ¿qué me gustó de este cuento? ¿Qué vuelta le puedo dar a este cuento? ¿No? ¿Cómo me puedo apropiar de él? ¿No? Ha sido una de mis fórmulas creativas. Precisamente en Del otro lado del espejo, el nuevo libro de cuentos, me desmarqué un poquito de esos. Aún así, hay todavía un cuento allí o dos que tienen referencias literarias mucho más claras, ¿no? Pero ya exploré, digamos, relatos donde no hay ese referente literario. Yo creo que todo empieza, ese juego empieza, y te lo cuento a ti que eres estudiante de literatura, empieza un momento en que yo no, pues a mí obvio, todo lo que me presentaba en la historia universal de la literatura pues me fascinaba, pero no me conectaba. Y cuando empezamos a ver especialmente cuento latinoamericano y también obviamente en algunos antecedentes de literaturas clásicas, todo lo que era juego, todo lo que eran cajas chinas, todo lo que era puesta en abismo, todo lo que era espejos, todo lo que era finales sorprendentes, todo lo que implicaba mundos al revés, ¿no? Tanto en la literatura como también me interesaba muchísimo en la pintura, ¿no? Empecé a mirar, ¿no? Obviamente las meninas, todas estas cosas que uno empieza a descubrir como estudiante, donde hay juegos de cuadros dentro del cuadro, pintura dentro de la pintura, cine dentro del cine, también me apasionó. Cuando yo decido pues intentar escribir, me agarro a eso, ¿no? Si es lo que me gusta como lector, pues qué maravilla intentar jugar a lo mismo y de pronto pues lograr que lectores posibles, uno sueña sin esperanza pero con fe, Mariana, de que alguien lo va a leer, encontrar allí pues como que tengan la misma sensación que yo tuve como lector, ¿no? Como aniquilar la realidad y decir, mira, todo lo que crees no es lo que parece, o las cosas realmente son todo es un sueño, en fin, hasta ese giro, que hoy nos parece de pronto muy obvio, sigue siendo fascinante, ¿no? Sigue siendo atractivo para mí la ficción que me saca de la realidad, ¿no? La ficción que me acerca demasiado a la realidad, pues también me gusta en ciertos momentos de mi vida, pero digamos lo que yo sigo amando como lector es precisamente lo que me crea un marco que anula el otro marco y que me mete en un sueño dentro de un sueño, como el poema de Poe, que yo sé que tú amas también, ¿no? Que me parece que es la sensación que yo quiero tanto como lector y ahora como autor de estos relatos, ¿no? Ya que tomaste el tema de que hay cuentos que no pertenecían, porque estoy como investigando un poco, me di cuenta que ganaste por primera vez el premio del libro de cuentos Ciudad de Bogotá en 2009 con Cuentos Cruzados. Quisiera saber, preguntarte por otro ámbito, que es cómo es el proceso para llegar a postularse, qué pasó por tu mente para decir estos cuentos tienen que ir a postularse al premio, no ya por Cuentos Cruzados, sino por este de Edgar Allan Poe. Qué buena pregunta, porque ahí estás indagando también por cuestiones de ese misterio de la soledad de escribir, que al final tiene que resolverse de alguna manera, ¿no? Algo te llama a escribir y te sientas y te podrías quedar con eso guardado para ti y estaría bien también. Pero en algún momento algo te llama por ahí de que quieres precisamente que esos cuentos pues alguien los mire, que tengan una posibilidad de ser. Yo diría tanto como autor como profesor de escritura que de todos modos siempre está la opción de escribir para uno mismo, pero que también está la posibilidad de que eso que escribes le interese a otros. Entonces primero esa primera barrera del riesgo de decir, bueno, de pronto lo que yo escribo tiene cierta cualidad o cierto interés para alguien, ¿o no? Y no es falsa modestia, es sencillamente reconocer que ya la gran literatura se escribió y lo que tú escribes es muy pequeño frente a esas catedrales que has leído y que sabes que existen y con las que te has maravillado y dices, no, pues yo no podría jamás llegar a pretender siquiera escribir un cuento tan complejo como un cuento de Borges. O sea, no, el que piense eso yo creo que se va a estrellar. Pero crees que puedes aportar algo, ¿no? Que hay algo en tu forma de escribir que
que es otra visión, que hay un estilo que de pronto tiene otra música, bueno, yo qué sé. Yo ya había tenido unos indicios de mandar por ahí un concurso y quedar de finalista, ¿no? Que son como trampas también, ¿no? Porque uno se las puede tomar muy en serio. Y decir, no, ya, listo, ya, con esto, no, eso es solo el inicio de un proceso que de pronto puede dar más frutos o quedarse ahí, ¿no? Entonces los premios hay que celebrarlos, pero también hay que al otro día sentarse. Bueno, primero, después de un premio, Mariana, lo que yo he aprendido en la vida es que hay que llegar a lavar la loza y a barrer, o sea, a como decir, sigo siendo el mismo, o sea, esto no es nada exorbitante, a unos jurados les gustó, el dinero, pues obviamente hay que celebrarlo, si te dan dinero, si de pronto hay una publicación, con lo difícil que es publicar, pero no tiene que aterrizar, es decir, sigue siendo un mortal, no te ha llegado una luz ¿no? Un título que se grabó en tu cabeza de escritora y entonces ahora, mejor dicho, eres inmortal, no, sigue siendo la misma persona, hay que celebrar esos momentos. Y luego, después de lavar la loza, que eso te aterriza, vuelves a ser la misma persona, ¿no? Te sientas a escribir otra vez, ¿no? Lo tuyo parece que es escribir, parece que es con lo que puedes estar en el mundo y parece que de pronto a otras personas ajenas a tu mundo les puede parecer interesante o les despertó una forma de entender la realidad gracias a algo que escribiste, ¿no? Que yo lo viví de manera más intensa con mi novela juvenil, porque los lectores jóvenes como tú experimentan, viven en muchos niveles muy intensos, y eso me parece fascinante, la lectura, ¿no? Se apropian de esos personajes para sus vidas de una manera que yo envidio, o sea, que a mí me gustaría hoy coger una novela y sufrir con esos personajes como estos chicos, nuevas generaciones se toman muy en serio y no solo reducen un texto, digamos, a un nivel emocional, sino también miran la forma y el lenguaje. Bueno, son unos lectores increíbles, ¿no? Pero ahí, digamos, me salí del tema de Cruentos y de los concursos. Me di cuenta que podría ser que yo fabricara una experiencia de lectura para alguien diferente a mí o a quienes me quieren y a quienes, porque están cerca, como mi esposa, etcétera, pues me dicen, no, el cuento está bien, ¿no? Pero yo creo que ahí, ahí siempre hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué estás buscando con eso? ¿Cierto? Porque la vanidad y el ego te pueden ganar, te la puedes creer y es peligrosísimo, Mariana. Yo creo que no solo en el arte, en todas las cosas de la vida, cuando alguien se la cree, los dioses se vienen y lo aplastan con todas sus fuerzas, ¿no? O sea, ¿qué te estás jugando ahí, no? ¿Quieres ser reconocido? ¿Es por fama? ¿Es por ver un libro que tenga tu nombre? ¿No? Y todas estas cosas pueden ser, tampoco hay que criticarlas, ¿cierto? Pero al final hay que ser humilde, es decir, tan solo escribiste un cuento, pusiste unas palabras, creaste unos personajes, ¿no? Que ya hacen parte, pues, de las bibliotecas, de alguien como Mariana, y eso es más importante, ¿no? Que parte de tu mundo mental, ¿no? Porque el mundo mental que nos da la literatura es más valioso, pues para quienes creemos en esto, ¿no? Pues alguien que ha recorrido todo el mundo te va a decir, no, pues obviamente es mejor ir a ir por el mundo viajando, ¿no? Pero quienes hemos viajado con los libros y creemos que tiene un sentido más trascendente y más intenso, pues hacer parte de eso es muy bello, ¿no? Como que alguien haya viajado, pues vamos a usar la analogía típica de leer como viajar, gracias a algo que tú le propones, o ver el mundo, así sea un resquicio, una fisurita de la realidad, se haya asomado para ver que hay otra cosa, por algo que escribiste, creo que es lo que a mí me interesa, ¿no? Más que otro tipo de cosas. Está bien la alegría de los libros, está bien los reconocimientos, está bien los premios, porque pues también a veces, y hay que decirlo también, Mariana, uno muestra las batallas ganadas, ¿no? Pero yo insisto, siempre uno debe presentarse, es como, mira, esta cicatriz es de un concurso que me dijeron que era el peor, ¿no? ¿Ves esta cortada que tengo acá?
¿no? Estas heridas que tengo en el alma, quiero decir, fueron de rechazos, ¿no? Tanto en concursos como en editoriales, ¿no? Y eso se trata de persistir, ¿no? De insistir si realmente, y de insistir trabajando siempre, ¿no? Corrigiendo. Y ahí cierro la pregunta de lo de los concursos. Cuentos Cruzados, que es yo empecé a construir esos cuentos en la maestría, para las tareas de la maestría de creación en la Universidad Nacional, y por eso muy agradecido con todo lo que viví ahí. Pero solo hasta que llegaron a una tercera versión, yo envío. Me doy cuenta de todos mis fallos, me doy cuenta que no soy tan bueno, me doy cuenta que hay muchas debilidades, entonces empiezo a corregir, ¿no? Llego a 3 versiones, la cuarta es con un par de lectores que confío mucho, y me los devuelven y envío, ¿no? Como, oiga, no, mire, esto no me gusta este final, no entendí, ojo con esto, le faltó esta tilde, bueno, todo vale, todo es valiosísimo, ¿no? Pasa el tiempo y para el segundo concurso, que es el que gana el asesinato de Edgar Allan Poe, ya no me tengo tanta confianza, ¿no? Contrario al anterior, ¿no? Entonces, esos cuentos que tú leíste, y no te miento, son entre quinta y séptima versión, es decir, los escribí 7 veces, ¿no? Ayudado por lectores, repito, cercanos, gente en la que uno confía, ¿no? Pero yo volvía y le daba la vuelta, ¿no? El borrador, yo tengo por ahí el borrador de que se llamaba ¿Quién asesinó a Edgar Allan Poe? Empieza así, mira, y termina en el asesinato hablando con el editor, se dan esos giros también. Era un cuento que tenía muchos fallos, por ejemplo, la espacialidad, ¿no? Que la corregí en la versión final, ¿no? Era un espacio arquitectónico, entonces me puse a mirar cómo era la casa tipo bostoniana en la que puede haber vivido Poe, ¿no? Cosas, detalles, ¿no? Y si tú ves, es el hecho de que el cuento arranque por un tipo mirando por la ventana, que es Dupin, pues parece accesorio, ¿no? Pero eso no estaba en las primeras versiones, era para ya construir. Yo tuve que dibujar, porque en mi mente yo ya estaba loco, y perdona que me alargue, tenía un reto, ese cuento nació de un reto, más allá de la devoción por Edgar Allan Poe, y era salir del esquema aristotélico de que en todos los cuentos hay 2 tipos, 2 personajes, por ahí 3, ¿no? Entra alguien, ¿no? Entra un mesero, saluda, ¿no? Y yo decía, oye, no, voy a hacer un cuento donde haya muchos personajes, a puerta cerrada, ¿cierto? Entonces por eso los asesinos, policías que hay ahí son tantos, hay una cosa teatral ahí que traté de resolver, ¿no? Por ahí también había un reto, digamos, técnico, que hubiera muchos personajes, pero obviamente la primera versión era un desorden, ¿no? Porque yo decía, pero este personaje estaba a la derecha, ahora está a la izquierda, y el otro, ¿no? Es una casa sin baño, ¿dónde está el cuarto, ¿no? Y lo dibujé, pues hice mi propia arquitectura, tuve un tablero ahí mientras escribía, y todo eso pasó en 7 versiones. Sí, porque para uno de lector también es a veces ubicar en dónde había quedado este personaje, en qué lugar estaba, y volver de nuevo a descubrirlo. Creo que es el cuento que más veces leí, por eso mismo, por la cantidad de personajes, porque como tú dices, uno está acostumbrado a 2, 3 personajes por mucho en un cuento, y finalmente la historia se reduce a 2 o a 1, que le sucede todo, y ese solo estaba contando una historia. Entonces, adentrarse a un cuento en donde uno se va a encontrar con más personajes, no solo en este, sino en el de Gregorio Samsa, que también, que es la muchacha, la reportera. Sí, hay un montón de gente ahí. Y entonces es como, y este era quién, cómo se llamaba, y esta qué hacía. Y después acabar el cuento y decir, miércoles, son muchos personajes, pero uno está en la capacidad de saber quién era quién y recordarlo. Es como también un papel muy importante dentro de la literatura. Detrás, Mariana, de cada cuento hay pues 1000 historias, pero hay una obsesión de algún tipo técnico, hay alguna dificultad que yo me pongo, ¿no? Para exigirme, ¿no? No es que me siento ahí, voy a hacer una historia, no, o sea, casi siempre digo, o hay un desafío de algún tipo, o algo que casi no han hecho. Mi nuevo libro, que espero salga para feria, es un libro que ya salió en Perú, una novela prejuvenil, bueno, ojalá la lea pues también los grandes y todo el mundo, que se llama Atrapados en el aeropuerto. Viene un desafío que es
que el narrador sea una bebé. Obviamente, pues con un truco mental donde ella tiene una conciencia y habla como grande. O sea, no es que haya hecho una simulación del lenguaje infantil, sería una tontería, ¿no? Pero eso, como ahí ves, como un tipo de dificultad, ¿no? Entonces, en este cuento quiero que haya 5 personajes, como ese tipo de cosas que encuentro que a veces sí se conjugan bien con los temas, ¿no? En mi otro libro de relatos que está por ahí, que se llama las chicas asustosas y además hermosas. Por ejemplo, hay un cuento que está escrito en futuro. Yo quería escribir algo en futuro, pero no encontraba el tema, ¿no? Y por fin ahí encontré, ¿no?, un momento en que un chico mira a una chica y la chica es como bruja y le hace ver el futuro, entonces se narra en futuro, ¿sí ves? Había como una cosa técnica antes que un tema. A veces puede ser al revés, ¿no? A veces hay obsesiones temáticas, ¿no?, que te empiezan a rondar la cabeza, como, no, yo quiero un cuento de Kafka raro, porque todo lo de Kafka es extraño, me lo había pasado mirando los dibujos que hacía, traerlo al presente. Por ahí se me cruzó lo de las casas embrujadas, las casas malditas, Amityville, ¿no? Como hacer fusiones extrañas. Ese es el cuento más raro que yo creo que he escrito, Mariano. Te agradezco haberlo leído, porque yo la otra vez lo miré y dije, qué cosa tan extraña. Todo lo que yo he escrito sobre Kafka es extraño, pues porque creo que tiene que serlo. En Cuentos Cruzados hay un Kafka, ¿no?, que se llama El Otro Proceso, que es como una cosa kafkiana en la justicia colombiana y vinculado ahí como con narcotráfico y con testaferrato, una cosa rara. Entonces había quedado con ganas de volver sobre Kafka, esta vez obviamente sobre la metamorfosis, ¿no?, la transformación, como dicen que hay que traducirlo. Y pues me divertí con esos cuentos, ¿sabes? O sea, son cuentos que me han permitido explorar posibilidades, ¿no? Esto de sentarse a escribir no es lírico como lo muestra el cine, te duele el cuello, te cansas, afuera hace sol, tu hija está jugando y uno quiere estar allá en la vida, pero a veces toca cerrar la puerta, como dice Stephen King. Entonces hacerlo de vez en cuando, pues también un reto mental o algún tipo de divertimento, que no haya sufrimiento emocional todo el tiempo, ¿no? Que por ahí atraviesa, pero digamos que el asesinato de Edgar Allan Poe son cuentos que yo disfruto mucho armando, ¿no? Que son cuentos muy arquitectónicos, planeados, ¿no? Pero que tienen, digamos, esa exigencia de que también me sorprendieran a mí, ¿no? De que yo también me llevara como un sobresalto, ¿no? El último cuento, el Elixir de Jekyll, ese cuento sí que le di vueltas. En la versión inicial era mucho más básico el plot, pues, del argumento, ¿no? Son cuentos muy argumentales la mayoría. Y no le encontraba. Dije, no, pero tengo que darle otra vuelta, ¿no?, que sea aún pues espero, más sorprendente para el lector. Hablando de ese cuento, yo tenía una pregunta del por qué el 636. O sea, tenemos que la hora, la habitación, todo es 636, y quería ver si el número significaba algo para ti o tenía algún contexto fuera de la historia. Pues son juegos con los indicios, ¿no? Y cuando te metes con esos temas del bien y el mal, pues te viene el 666, que pues más que una simbología concreta, es más jugar un poco como con esas cábalas de la maldad, y, ¿no? También a mí me interesa el humor. Bueno, no es que me interese, digamos que siempre desbordo, yo me siento muy serio a escribir cosas terribles, ¿no? que desbordan eso en que alguien mata a alguien. Yo me siento, no digo, hoy voy a escribir un cuento, no, eso digo con varios personajes narradores, pero estoy pensando en que alguien mate a alguien, no sé, se me escapa, eso sí por ahí emerge. Con Fausto el subtitulador, yo nunca pensé que fuera a terminar siendo un cuento tan violento desde el punto de vista de la violencia física que hay una violencia sexual por fuera del cuento, ¿cierto? Que yo decía, pero ¿qué hizo este chico? Claro, pues, hubo una historia anterior, y hay mucha violencia de la lengua y de las culturas, ¿no?
A mí me pasó curiosamente dos cosas con ese cuento. Perdona que me devuelva y ahorita vuelvo sobre el elixir, pero que sí te quería contar. Uno, yo fui a presentar ese libro en la Feria Libre de Guadalajara y me dijeron, lea un fragmento del cuento para cerrar. Y había escritores pues de otros países. Bueno, era una mesa muy bonita. Y yo dije, no, pues Fausto es el que más le gusta como a los que me han dicho. Y preciso, sin pensarlo, Mariana, cogí el fragmento donde el colombiano va a matar a un personaje extranjero, ¿no? Y yo cuando caigo en cuenta, y yo, bueno, listo, no, me asusté, yo dije, no, o sea, eso fuera de contexto es como, ¿no? Y estamos en México, ¿no? Y eso pues me dio miedo, yo dije, bueno, ¿cómo lo recibiría un lector mexicano donde un personaje, no? Pues es una cosa de la ficción, obviamente, yo no tengo ningún tipo de fobia racial en absoluto, ¿no? Me encanta el mundo mexicano, en fin. Pero pues claro, yo me asusté, yo dije, no, esa parte no la puedo leer acá porque no han leído todo el cuento, pues si no lee todo el cuento, pues puede entender qué es lo que está pasando con este chico, que es horroroso. Y lo segundo, que ha sido bien bonito, este libro se publicó en España. Rey Naranjo, la editorial independiente que publicó este libro, hizo asocio con una editorial española y publicar el libro en España, un tiraje pequeño, no es una cosa así, no te vas a imaginar que es un bestseller, nada de eso. Pero hubo lectores que escribieron cosas bonitas, ¿no? Y yo entonces me acordé que uno de los villanos de ese cuento es una española y hay una crítica a la forma en que ellos doblan las películas, ¿cierto? Del lenguaje, y yo dije, ay Dios, no, o sea, van a quemar mi libro, me van a odiar. Y no, o sea, se divirtieron, se supieron reír de sus propios clichés, ¿no? Que me pareció interesante, ¿no? Bueno, ahí te cuento anécdotas que han pasado con Fausto, el subtitulador, ¿no? Que nace pues también de estas pesquisas de dónde vienen las historias. Yo compro libros absurdos por ahí de vez en cuando, o sea, obviamente voy a la feria, como dices tú, fui a la librería y estaba buscando algo que me gustara, pero entonces por ahí me di una vuelta en esos stands donde hay libros que uno no tiene ni idea, y vi un libro del el arte de la subtitulación, ¿no? Una cosa técnica, ¿no? O sea, yo he comprado libros hasta de cómo nadar, cosas así, cómo hacer nudos, las partes de un barco, cosas así, que me han servido para cuentos o para novelas, ¿no? Como esas cosas técnicas, y son libros que están escritos de manera muy, muy particular. Entonces yo dije, ve, yo tengo eso, yo tengo una cosa de subtitulación, y charlando pues con amigos y todo eso de cuál era el peor doblaje o la peor subtitulación y que era peor, ¿no? Y que ahora pues era imposible ver una película, por ejemplo las de Marvel, todas dobladas, eso es horroroso, y entonces que, ¿no? Y eso empezó a darme vueltas y se conectó pues con querer escribir un cuento sobre el diablo, ¿no? A partir pues de humor que hay ahí, de la figura de James Bond, ¿no? Que aparece por ahí, bueno, un poco el intentar fabricar ahí un infierno posible para un chico terrible, ¿no? O sea, Fausto, este cuento tenía que ser castigado, eso sí, yo lo tenía claro, yo no me podía poner de parte de él jamás. No, sería imposible, o sea, después de todo lo que él hace dentro del cuento, yo intentaba buscar una razón para defenderlo, pero era imposible, porque, o sea, son muchas cosas malas como para darle el perdón. Sí. Ese cuento, pues, obviamente está en la línea de narradores, personajes en los que nos puedes confiar, ¿no? A mí me fascina mucho Shirley Jackson, por ejemplo, y ella siempre te pone desde el punto de vista de personajes que terminan siendo transgresores terribles. Entonces también quería eso, ¿no? Como ya tienes eso, ¿no? Así que tampoco podría haber un final feliz para este Fausto. Sí, digamos, ahorita tocaste el tema editorial y quería preguntarte sobre eso un poco. Y es, ¿qué tan fácil es para un escritor nuevo, digamos, gente que sale en la carrera o quiere escribir en su tiempo libre, llegar a presentar su libro ante una editorial que le va a decir que no porque es que usted no tiene un nombre conocido? ¿Qué tan difícil es publicar y el proceso editorial en general? Bueno, este
me gusta que cerremos con esa reflexión. Eh, es paradójico también porque para poder ser conocida, pues te tienen que dar la oportunidad, ¿no? Es un poco como lo mismo que en un trabajo, ¿no? Que están buscando a alguien con experiencia que tenga 20 años, pues, a ver, déjame tener experiencia y así, pues, igual puede pasar en el mundo editorial. Sin embargo, habría que decir bastantes cosas, voy a tratar de simplificarlas. Hay editoriales, tanto grandes como pequeñas, que no miran el nombre. Y eso tiene que ver con los editores que están allí, ¿no? Que por supuesto tienen una visión comercial, eso no podemos negarlo, pero que están buscando un buen texto. No importa, digamos que eres tú, Mariana, ¿no? Que si Mariana la conocen o no, que si tiene seguidores o no, eso no nos importa. Mariana escribió una gran novela, ¿no? Y hay que darle la oportunidad, ¿no? Y es tan buena que eso va a traer el reconocimiento, ¿no? Puede haber ese tipo de editores, ¿no? Puede haber el tipo de editor que dice, no, no te conozco, no, nadie te conoce, tú quién eres, ¿no? Que juega al nombre, ¿no? Y no lo critico, pero porque también tiene una visión comercial, ¿cierto? Pero también hay ese tipo de editores y de editoriales, ¿no? Entonces, quien escribe y quiere publicar debe saber eso, ¿no? Que también hay escenarios en los que probablemente no sea necesario un reconocimiento. Que no sea necesario ni siquiera una carrera, ¿no? Que es que si que te dé o te quite puntos, ¿no? Entonces sí existen esos canales que directamente cuando alguien va a una editorial, hay que mirar muy bien los intereses de la editorial. El error más común de la gente es mandar a editoriales X, ¿no? O sea, yo hablé con una amiga que trabajaba en una editorial que publica libros de derecho, ¿no? Derecho jurídico y tal, todas esas cosas, y les llegan novelas, ¿no? Y la gente les envía, ¿no? Desde su inocencia, desde su desconocimiento, ¿no? Y es normal, ¿no? O unas independientes que son muy de línea infantil juvenil, les llegan novelas para adultos, novelas que no son públicos. Entonces hay que mirar un poco a quién estás enviando, quién está aceptando. Es muy importante siempre preguntarles. No, escribe un correo, ¿no? Están recibiendo manuscritos, están evaluando, ¿no? Porque si no gastas su tiempo, te creas una ilusión absurda, ¿no? Estar muy al día de qué editoriales hay en Colombia, qué puede pasar, ¿no? Digamos que para subsanar un poco ese ser desconocido, que sería mi caso cuando empecé a escribir, todo el mundo lo es, pues tiene que ver con los concursos. O sea, los concursos te pueden poner un poco más de atención, ¿no? Pero no garantizan nada, ¿no? Bueno, hay concursos que ya traen de la mano su publicación y eso pues es una bendición, ¿no? Y ya hay un reconocimiento, y ya, bueno, miren, no sé quién se ganó ya otro concurso, bueno, ya el nombre empieza a sonar y eso puede ser interesante para un editor que no se quiera arriesgar de cero, ¿no? Decir, bueno, no vamos a publicar a nadie que nadie conozca más allá, ¿no? Pero sí creo que sería, yo le apostaría más a los proyectos editoriales que confían en los textos, Mariana, y que son exigentes en lo que quieren publicar, más allá de si el autor, no importa quién es, no importa ni de dónde es, ni su edad, ni nada, ¿no? Creo que ese sería un mundo ideal, lo que estoy planteando, sino que escribió un texto que queremos compartir con el mundo y le vamos a poner un músculo financiero y tal, y todas estas cosas, para que se convierta en un libro. Mira, ya que me das estos espacios y a veces los escucha alguien que está en ese dilema, los que escribimos jamás escribimos un libro. Por mucho una novela, por mucho unos cuentos, Mariana, por mucho unos poemas, ¿no? Son los editores los que te transforman en su libro, ¿no? Y eso hay que saberlo, ¿no? Que alguien te dice inocentemente, y lo decimos, no, esto es mi último libro que estoy escribiendo, no, yo estoy escribiendo un Word, ¿cierto? Después un editor o una editora lo va a transformar en otra cosa, ¿no? Y cuando uno lo ve convertido en libro es que se asusta, dice, ay, ¿en qué me metí, no? Ahora lo van a ver, ya no puedes decirle, no, venga, que aquí quise decir, ¿no? Los libros los hacen los editores, las editoras, las editoriales, ¿no? Y ellos deben preocuparse por eso. El reto de publicar, pues, es desafiante, te van a rechazar y puedes abandonar a la primera. La historia literaria, tú lo habrás visto con
autores, autoras que además está hecho de rechazos, obras que hoy estás leyendo ni siquiera se publicaron en vida, ¿no? Así que el drama siempre ha existido. Ahora hay mucha ambición por el fetiche del libro, ¿no? Y por eso nos preocupa más publicar que escribir. Nos preocupa más la visibilidad que ser, ¿no? Yo creo que esa confusión que se está viviendo como consecuencia del mundo actual, contemporáneo, ¿no? La simulación, el exceso de visibilidad, también ha afectado a quienes quieren escribir, ¿no? Y hay un montón de imaginarios, Mariana, de que tú publicas un libro y te vuelves millonaria y que se va a llenar una fila eterna de gente firmando, ¿no? El mejor domador de egos es eso, cuando te sientan a firmar y llega alguien y uno dice, por fin llegó un lector, dice, discúlpeme, ¿dónde queda el pabellón de libros? Y uno quiere llorar, quiere morirse, ¿no? Uno esconde el esfero, ¿no? Lo aprieta y dice, por allá, señor, sí, porque uno ha estado en la feria, ¿no? Y entiendes que no, tranquilo, no era por eso que escribías, no era por el reconocimiento, la fama, ni siquiera el dinero, porque no vamos a hablar del porcentaje, pero se puede ganar en algún momento, se puede, ¿no? Los lectores empiezan a crecer y bueno, pero a veces perdemos la brújula y la obsesión, ¿no? Primero preocuparse para poder decir algo claro, entonces, Mariana, por trabajar mucho eso, ¿no? Tampoco toda la vida, ¿no? Porque está el que carga, ¿no? Y se lo encuentra uno, tenido estudiantes. ¿Cómo va tu novela? Ya casi yo. Pero ya han pasado 20 años, Mariana, ¿no? Yo creo que probablemente va a ser una obra maestra, pero suéltala, mandas, déjasela ver a alguien, ¿no? Aunque sea para que te digan que no. No, es que le falta, porque todavía no. Entonces Mariana se puede obsesionar en que va a ser la nueva búsqueda del tiempo perdido. Entonces va a ser 15 tomos, no 7, ¿no? Y uno dice, qué locura, ¿no, Mariana? No, dejemos que eso fluya, ¿no? Entonces también hay que buscar unos tiempos prudentes, corregir y, bueno, sentir que hay algo ahí, ¿no? Y arriesgarse. Ganar o perder, publicar o no, siempre es convencer a una persona o dos, ¿no? Lo difícil es que luego te lean. Por eso te lo agradezco desde el alma, Mariana, que me hayas leído. No, gracias a ti por escribir eso. Bueno, ya llegamos casi a las 2 últimas preguntas, que es ¿por qué crees que es importante escribir cuento en Colombia? ¿Cuál es la importancia de esto? Ok. A mí la frase favorita de todas las poéticas de por qué escribimos, la que más me gusta es de Julio Ramón Ribeiro, un gran narrador peruano, que dice, no somos más que un punto de vista, no más, esos son los seres humanos. No sé si se refería a los escritores o a los humanos, creo que a los dos. Y en ese sentido, todos tenemos una visión y una perspectiva de la realidad o de la misma fantasía o del mundo diferente, que vale la pena explorar. Es decir, yo diría que todo ser humano debería un día sentarse, ¿no? A intentar crear con palabras una ficción, fabricar, ¿no? Así como nos han dicho que hay que hacer muchas cosas en la vida, las 1000 cosas antes de morir, ¿no? Nunca ponen a escribir un cuento, ¿no? 10 cosas, ¿no? Ir a la Himalaya, tomarse un cóctel en las Islas Fiji, yo qué sé, ¿no? Nunca ponen escribir un cuento, así sea malo, escribir un poema, así sea el peor, ¿no? Yo pondría en las cosas que debes hacer antes de morir, escribir el mejor inicio de una novela que jamás escribiste, por ejemplo, ¿no? Son 5, te estoy pidiendo 3 líneas que sean perfectas, que nos prometan la novela más maravillosa, pero que no escribiste. Te la perdono que no la hayas escrito, pero que no hayas escrito el inicio, no te lo perdono. Pasaste por la vida. Entonces, yo creo que la experiencia de fabricar ficciones o mundos de ficciones es algo muy bello, es algo muy poderoso, ¿no? Soñar con personajes intangibles que están ahí, que les pasan cosas, descubrir un argumento, un diálogo, ¿no? Memorable, un diálogo tonto, ¿no? El peor cuento de amor que se haya escrito lo escribí yo. Yo creo que es parte de la experiencia humana, ¿no? Que luego eso se transforme, como te lo dije, en un libro y que a la gente le guste, es una segunda parte de la historia, ¿no? Es no despreciar, así como uno le dice a la gente que no lee, bueno, está bien, alguien hizo algo mal. Cuando alguien no lee, no es culpa de esa persona, alguien hizo algo mal, en su casa o en su colegio, ¿no?
Alguien falló, alguien le falló, ¿no? La otra vez con unos padres, que en una reunión de estas de mi hija, decían, ay, pero qué maravilla, su hija lee, porque claro, como usted es escritor, yo dije, no, eso no es mérito mío, ¿no? Eso no es mérito mío, ¿no? Pero obviamente puse libros por ahí, ¿cierto? O sea, en la bañera le compré un libro para mojar, de esos que venden en las, ¿no? Para bebés. O sea, él vio libros por todos lados, pero no fue como tú tienes que, no, nunca se le impuso, ¿no? El momento de estar con ella es cuando leemos con mi esposa y mi hija, ¿no? Entonces creo que eso ayudó, pero el mérito de ser lectoras de ella. Pero no le fallamos, o sea, le dimos las posibilidades. Si no quería leer, o sea, si ella hubiera dicho no, era decisión de ella. Entonces yo creo que así como insistimos en eso, también hay que decirle a quien escribe, mira, hazlo por la experiencia. Si estás sufriendo con este cuento, está bien. Si lo estás disfrutando, está bien. No pienses en el concurso, no pienses en quién va a participar, no pienses en que te vas a ganar 1.000.000 o lo que sea, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la escritura. Eso se lo inventó la cultura, eso lo volvieron negocio y ahora la gente puede llegar a ser millonaria por escribir un libro, sí. Eso es la buena noticia, pero eso se preocupan otros, ¿no? Y es una maravilla obsesionarse, ¿no? Eso también le tomé yo a Kafka, leyendo sus biografías, se volvía monotemático, ¿no? Entonces yo me vuelvo monotemático. Si estoy escribiendo, por ejemplo, con el último libro, el que tú señalabas, o cuando escribí lo de Poe, ¿no? Solo hablaba de eso, y me veía todo lo que era parecido, leía todo lo que era parecido, ¿no? Para poder pensar algo diferente, porque eso sí no te lo puedes saltar. O sea, para un cuento, no tengo la fórmula, Mariana, pero yo te puedo decir más o menos que para poder escribir un cuento tienes que haber leído unos 200, y por ahí pasó. Claro, hay una ventaja y hay una posibilidad, Mariana, y es que de pronto eso, ¡pum!, te encuentras con una Shirley Jackson. Un cuento de Shirley Jackson vale por 500 cuentos mediocres, ¿no? De ese mismo tema, ¿cierto? Un Lucía Berlín, ¿no? Entonces, un cuento de Lucía Berlín, eso vale por 1.000 cuentos que te hubieran servido, ¿no? Pero pues encontrarlos es difícil. ¿Cómo llegué a esos cuentos? ¿No? Mira, y entonces ya sé todo lo que se ha escrito sobre ese tema, sobre ese tópico, sobre ese narrador, sobre ese giro. Y ahí viene lo difícil, ¿no? Y es que de pronto tu mente, porque no eres tú ni siquiera, Mariana, combina cosas. Y uno está por ahí, 11 de la mañana, tomándose un tinto y cree que se inspiró y esas cosas, ¿no? Fue la mezcla de todo eso. Y en esa mezcla, me gusta repetir esto, Mariana, siempre pone un condimento inesperado, ¿no? Así como uno encuentra, has visto, ¿no? Que lo que pasa con la cultura gastronómica popular, ¿no? ¿Cómo le vas a echar, ¿no? ¿Cómo le vas a poner piña a la pizza, ¿no? ¿No? Que nos critican aquí en Colombia. Uno tiene que tener su piña por ahí, ¿no? Y es un cuento por allá, una novela, una autora, ¿no? Un referente que uno dice, pero eso no tiene nada que ver con este mundo, esto es un cuento criminal, policíaco, tú que haces leyendo a Jane Austen. Y ese detalle, Jane Austen, ese condimentico, por ahí tu mente lo mete, ¿no? De alguna manera. Somos un medio quienes escribimos, Mariana, no somos creadores de nada, somos un medio. Bueno, y la última pregunta es, ¿cómo definirías qué es un cuento? En una frase o unas cuantas palabras. Un cuento es una relación de poder, no del autor, sino de los personajes que se presentan ante el lector, que le van a convencer de que lo que ha vivido, nada de lo que ha vivido era real. Bueno, para ponerse a pensar muchas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que por ahora, para no quitarte más tiempo, dejar por ahí. Agradecerte mucho por este tiempo, por el espacio, por escribir cuentos, esos libros. A ti por haber leído ese libro, Mariana. Tengo ganas de ahora sí ir por del otro lado del espejo. Creo que me dejaste con ganas de leerte mucho más. Esperar que saques otras cosas como dijiste, para ferias. Y esperamos leerte mucho más y darte las gracias por dejarme hacerte estas preguntas. No, estuvieron maravillosos, Mariana. Siempre agradecido por tu valiosa lectura. Cualquier duda me escribes, me cuentas. Estamos aquí para
escuchar también tu mundo, ¿no? Y ojalá pues que tu proyecto literario te lleve muy lejos, ¿no? Claro que sí, gracias a ti. Nos vemos. Chao, que tengas buen día.